Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Las 22. Estamos en vivo y en directo para todo el país y otras señales que nos toman en el exterior. A todos les damos la bienvenida a este espacio que tiene que ver con encontrarnos, sentirnos. Esa quizá sea la palabra, el concepto para cada cita a esta hora desde hace tiempo. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. A ustedes también. Bienvenidos a esta propuesta que es Sentando Postura. Hoy, nuevamente, la idea es pensar, charlar, debatir, reflexionar sobre los temas que, bueno, fueron agenda en la jornada. Estamos con cuestiones que tienen que ver con el Congreso, pero también cuestiones que tienen que ver con lo social, la manera de comunicarnos, de expresarnos, de eso vamos a estar hablando hoy. Puede ser el gran mal de nuestros tiempos, lo que tiene que ver con el manejo de redes, cómo nos comunicamos, qué cosa somos capaces de hacer y cuáles no cuando la comunicación está mediada por la tecnología, los celulares, básicamente. ¿Nos animamos a hacer cosas que no haríamos mirando frente a frente a una persona? La violencia en las redes, los odiadores. De todo eso vamos a hablar, pero lo vamos a presentar como corresponde. Estos son los títulos para nuestro programa de hoy. Ley de góndolas. ¿Es posible equilibrar la oferta y eliminar posiciones dominantes? Bueno, ese es el espíritu de la ley que aprobó diputados de la Nación. Pero vamos a estar charlando del impacto que pueda llegar a tener en las pequeñas y medianas empresas y también en los consumidores. Y además lo que decíamos recién, la comunicación en estos tiempos, mediada por las redes, la tecnología, esta cuestión de algunos de poner todo, publicar todo y generar cualquier tipo de repercusiones. La violencia 3.0 es lo que tiene que ver básicamente con la temática de hoy. Así te estamos saludando, la posibilidad también de estar comunicados, bueno, a través de nuestras redes, pero con más respeto, y aportando cosas positivas. A usarlas bien, sí, a usarlas bien. Los invitamos entonces formalmente a participar. Pueden hacerlo a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Nos buscan y nos encuentran como Telediario Federal, pero también pueden hacerlo vía WhatsApp al 3584414055. Opinando de los temas que estamos tratando, sugiriendo otras temáticas para la mesa o contándonos simplemente desde dónde nos reciben, por ejemplo. Llueve en el centro del país, en otros lugares hay una humedad notoria, altas temperaturas en otros sectores de nuestro país. También vamos a estar hablando del tiempo, cómo sigue esta historia, todo lo que tenemos para contarte en la jornada de hoy, repercusiones de los temas que tratamos anoche, aquel relacionado con los protocolos del aborto. Parece ser, bueno, es increíble, a 10 días de que se vaya el gobierno se podría realizar mañana una renuncia, a partir de lo que puede ocurrir con el secretario de Salud de nuestro país. Todavía no nos acostumbramos, yo no me acostumbro a decir secretario de Salud. Sí, un área tan sensible, sí, ¿no? Absolutamente. Que tenga el rango de secretaría, hasta cuesta decirlo, claramente. Bueno, lo que decías, Pablo, primero trascendió que podían pedir la renuncia a Rubinstein. Hoy se dio a conocer que apenas Desarrollo Social revoque esa resolución y la haga pública a la revocación, Rubinstein va a presentar su renuncia. La cuestión es compleja. Vamos a empezar hablando de un tema que se llama ley de góndola. Pero ¿sabés de qué estamos hablando? De lo que pagás vos los productos, teniendo en cuenta que el productor recibe el 10, el 15, el 20% de lo que vos en definitiva tenés que pagar, con empresas que manejan lo que pagamos por los alimentos, qué comemos, cuándo los comemos. Son las primeras marcas, pero también las que se cambian de nombre y con otro packaging terminan siendo las segundas y las terceras. Empresas monopólicas. De eso vamos a hablar esta noche y tenemos invitados. Claro que sí, los saludamos y los presentamos formalmente ante ustedes. Estamos acompañados por Abelardo Barra Arbata, quien es filósofo, bueno, y docente, que tenemos entendido ha cesado en su actividad. Hace poco, sí. Buenas noches. Si es que formalmente un docente, bueno, en lo formal puede dejar de... En lo formal. Claro, sí. Pero encima un profe, bueno, he tenido la fortuna de ser alumno de Abelardo. Bueno, un lujo que se está dando. Sí, absolutamente.
realmente. Bueno, y nos siguió enseñando hasta antes de que comenzase el programa y lo va a seguir haciendo a esta hora también. Por supuesto, bienvenido. bueno. Y también lo tenemos a Augusto Lucero. Hola Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente y un gusto como siempre estar acá presente acompañándolos. ¿Qué pasa con la construcción, la cadena de costos, más allá de los datos técnicos? ¿Qué nos pasa cuando vamos a comprar? ¿Qué tengo que pensar del producto? ¿Cómo se construyen los productos? Es extremadamente complejo en un capitalismo como el nuestro, donde... Le vamos a pedir, ahí está, sí, que se levante un poquito. Estoy un poco muy bajo. Sí, bueno. Así estamos todos a la misma altura. Estamos más altos ahora. Me parece que hay una enorme complejidad en el tipo de capitalismo, ¿no?, que hemos desarrollado en la totalidad de Sudamérica. Pero el caso argentino tiene su especificidad, que yo muchas veces sé usar una caracterización que puede llamar a ser chocante. Sí. Yo digo que Argentina tiene una característica que es casi una especie de país socialista, aún bajo el régimen militar, pongamos por caso. ¿Y cómo sería eso? Ustedes recuerdan perfectamente que en el régimen militar todo era del Estado, todo. Las boats, los hipódromos, todo pertenecía al Estado. Hay como una fuerte tendencia a esa injerencia estatal que solo lo que procura es calmar más o menos las enormes diferencias que existen en la población, precisamente por tratarse de un capitalismo extremadamente periférico, un tanto primitivo, basado solamente en la exportación de materias primas. Todavía no hemos logrado nunca desarrollar un capitalismo de manufacturas, prácticamente, no, es muy poco lo que hacemos. Y en ese sentido, este tipo de cosas me parece que son apenas parches, ¿no? Yo veo que son parches que van a tener escaso impacto. Me parece que el impacto va a ser mínimo. Porque los problemas que se van a generar son muchos, ¿no? Es decir, cómo se compite además con estas empresas tan grandes, tan enormes, que son dueñas de todo. Claro. Y que además son dueñas de marcas subsidiarias o secundarias, que uno no sabe exactamente, pero trabajan para ellos, o venden la totalidad de su producción. Sí, sí. Eso va a ser difícil. De manera tal que esto, que podría ser lo más interesante, el hecho de que las pymes pudieran competir en las superficies comerciales ofreciendo su producción, y va a ser difícil que lo hagan, porque en primer lugar la ley parece que tiene algunos recortes que son complejos, el tamaño de las superficies, es decir, no va a abarcar todos los lugares, de manera tal que uno se va a encontrar con que los productos locales escasamente van a llegar. Puede ser las empresas en ciudades más grandes como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, a lo mejor, pero los productores riocuartenses no sé hasta qué punto van a poder poner sus productos en las góndolas. Sí, sí. Yo lo veo como un simple parche, ¿no? En ese sentido. A lo mejor porque lo pienso desde una perspectiva un tanto más radical o más profunda, en el sentido de que me parece que lo que se trata es lograr construir una sociedad más justa. Sí, más ecuánime. Más ecuánime. Augusto, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, principalmente a la hora de hacer un análisis de cualquier tipo de normativa nueva que se quiera implementar, a mí me gusta siempre basarme en 3 puntos. El primero de ellos es tener en consideración cuál es el objetivo que tiene esta ley. Obviamente, dentro de los objetivos, de los fines que se proponen es incentivar la competencia y disminuir los precios. Ideológicamente, ¿quién no quisiese disminuir los precios mediante la mayor competitividad y otorgándole también posibilidades de competir a aquellos que se encuentran en condiciones más desmejoradas de mercado, ¿no? Desde ese punto de vista, el objetivo es hermoso, es precioso, es idílico. Sí, pongámoslo, vamos hacia adelante, apoyemos todo este proyecto. El segundo aspecto que me gustaría que analicemos con mayor detenimiento, y quizás es el más difícil de plasmar en la realidad, es cuáles serían los efectos de la implementación de este sistema.
¿sí? Está bien. Por algo las empresas líderes o de punta tienen más del 70, del 80 y en algunas ocasiones el 90% de la góndola. Por alguna cuestión de mercado han captado esa gran porción y se han convertido en las que mejor hacen frente a la competitividad dentro de lo que es el mercado argentino. Yo creo, principalmente, esto es una cuestión de apreciación mía personal y en base a muchos clientes que hemos tenido en la consultora, pasa por una cuestión de que son quienes mejor afrontan los costos de la producción, obviamente, ¿sí? Y por lo tanto son también los formadores de precios. Justamente si uno analiza cualquier producto, el 50% del costo de producción es un impuesto. Entonces la injerencia del Estado aún mayor en cualquier tipo de sistema productivo implica un mayor costo a la hora de la producción, porque se incrementan de la mano los impuestos. Entonces, si queremos evitar una sobrecarga sobre el precio, evidentemente tenemos que disminuirle el costo o el mayor porcentaje que incide sobre el costo de un producto, los impuestos. Si nosotros le metemos mayores controles, mayor regulación, le estamos metiendo indirectamente un mayor costo. Por lo tanto, el primer objetivo que estamos planteando, es decir, disminuir los precios, va a ser muy relativo. Bien. La otra cuestión que uno se puede poner a analizar tranquilamente, y esto es lógica pura, es la posibilidad de manejar la logística y de armar la logística de cada uno de los pequeños productores, de las pymes, incluso las economías regionales, para insertar sus productos dentro de la cadena de comercialización que tiene un gran supermercado. Otro punto más que seguramente implicaría un aumento en los costos de producción. Otro punto que me parece a mí también, dentro de esta misma óptica, de este segundo ítem a considerar, tiene que ver con que solo alcanza a 1/3 de lo que es el mercado, ¿sí? 1/3 de lo que implica el mercado de supermercadistas, siendo más preciso. ¿Por qué? Porque las grandes cadenas son menores en número, obviamente, y en volumen en relación a lo que comercializan los pequeños supermercados regionales y obviamente también estos que son locales, como los supermercados chinos que todos conocemos o incluso las despensas de los barrios. Entonces no estaríamos abarcando la totalidad del problema, no lo estaríamos chocando de frente, dándole una solución. Y acá ya avanzando en la última cuestión, que prácticamente para mí la más complicada de solucionar, es cómo llevar a cabo la implementación de esta ley. Perfecto, hacemos leyes de Suiza para un país latinoamericano. Muy bonito todo, hermoso esto de la determinación de los porcentajes, del 30% que pueden ocupar las marcas líderes, etc. ¿Cómo haces para controlar que ese 30% esté en ese determinado segmento de mercado? ¿Quién va a controlar los porcentajes del espacio que ocupa cada marca? ¿Cómo se va a controlar? ¿Centímetros? ¿Metros? ¿Volúmenes? Sí, pero además que aparte de la otra cosa, ¿cómo haces para determinar que un producto pertenece, por ejemplo, la miel, o a un endulzante o a un producto agrícola de producción local? No es fácil la resolución. Tenemos una invitada para sumarse a este debate, alguien que realmente todos los meses nos informa datos que dan cabalmente en muchos sentidos la pauta de cómo es el consumo. Sí, vamos a ponernos en contacto con Vanessa Ruiz, quien es titular, presidente del Centro de Almaceneros de Córdoba. Le damos la bienvenida, Vanessa. Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hacemos uso de esta tecnología y estamos presentes en esta excelente mesa. Bueno, mes a mes vemos cuáles son las implicancias que usted brinda, los detalles de la caída básicamente de consumo, de las superficies que están vacías, de lo que cuesta que vuelvan justamente a renovarse con otros comercios. ¿Cómo está viendo la situación actual respecto de esos temas? Bien, venimos verdaderamente con una fuerte caída en el poder adquisitivo, venimos en un tiempo bastante difícil para todo el comercio en general, por supuesto también muy complicado en cuanto a lo que es cuánto ha perdido de venta todo el comercio minorista. Con nuestra medición del mes pasado teníamos un 10% de
de pérdida de ventas en el mes anterior. Verdaderamente esto complica mucho la subsistencia de los comercios, pero también hablamos en ello cómo está hoy afectada esta crisis que están viviendo económica los hogares. Verdaderamente pérdida del poder adquisitivo, 60% ha sido lo que se han incrementado los alimentos en el último año y bueno, no ha habido salario que se haya recuperado de esta forma. Estamos hablando de que hay empresas incluso que manejan algunos rubros casi de manera monopólica. Bueno, la leche ha sido una de las grandes problemáticas este año. Totalmente. Comenzamos un febrero donde recordemos que la leche que estaba presente en el programa de precios cuidados salió del sistema debido a que su precio no era el acorde, se empezó un fuerte incremento. Bueno, obviamente acá es donde vemos las operaciones de estas empresas que prácticamente son monopólicas, manejan prácticamente todo el mercado, se presentan con la primera línea, segunda y tercera marca, y es por ello que hoy estamos hablando, después de estos fuertes incrementos, de esta abrupta caída en el consumo. Tenemos, frente a todo esto, se presenta la falta de ver cómo están compuestos los verdaderos costos, una mesa de diálogo en cuanto a lo que es el componente de costos que ningún gobierno ha querido comenzar ni seguir, y vemos estos programas que se presentan, precios cuidados, precios esenciales que se terminó y fue algunos de los productos absorbidos en este precios cuidados que se mantiene. Vemos en otras de las medidas que se ha tomado la quita del IVA, estos 13 productos de esta canasta de emergencia. Bueno, todas medidas que no alcanzan a terminar de paliar esta aguda crisis que se está vivenciando, y esta nueva propuesta de la ley de góndolas que en su espíritu puede ayudar a traccionar a las tan golpeadas pymes y MIPYMES, pero bueno, que hay mucho para trabajar en el comercio minorista. Estas pymes y MIPYMES ya están encontrando un nicho bastante importante para canalizar toda su producción. Claro, en los almacenes, en los locales barriales. Hoy Carrió despertó la polémica cuando dijo literalmente así: si se tienen que fundir los supermercados y renacer los almacenes, mejor, sobreestimando quizás la capacidad o el impacto que pueda llegar a tener esta nueva ley de góndolas. ¿Cómo le evalúan ustedes en los barrios? ¿Cómo le evalúan ustedes a estas disposiciones, a la posibilidad de hacer lugar a las segundas marcas, a los productos de las pymes, en las superficies de los almacenes, en los kioscos de los barrios? Estamos en un ámbito donde es propicio. Hoy por hoy el argentino en realidad es muy marquista, pero en épocas de crisis y ya en un proceso de donde hace más de 2 años viene modificando sus hábitos. Se ha corrido a segundas y terceras marcas, y es acá donde las pymes locales, MIPYMES, han crecido en su inserción, han dado a conocer sus productos, y siempre lo hemos dicho desde la entidad, productos de excelente calidad. Han logrado superar esta elección del consumidor que hoy también busca otras alternativas. Bueno, es el nicho oportuno para que crezca. Por supuesto que se las tiene que acompañar, por supuesto que es una ley que hay que trabajarla, hay que profundizar, pero es una excelente oportunidad para las pymes. Por supuesto que en este mercado donde hay pocos jugadores monopólicos que ofrecen alimentos a esta Argentina, y donde ya lo decían en la mesa, son los grandes formadores de precios. Bueno, es acá donde hay que trabajar, y por supuesto que este trabajo sea transversal a todos los gobiernos y que este sea el inicio de un fuerte y responsable trabajo. Vanessa, te quería preguntar, porque recién aludiste eso, que me parece que es un tema central. La cadena de costos, la composición de los costos del producto, lo que gana el productor, que digamos no es importante, y la parte del león evidentemente se la lleva otro. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, verdaderamente si vemos la realidad, tenemos todas nuestras economías regionales están totalmente deprimidas, ya que por supuesto que están
se están cobrando verdaderamente migajas en cuanto a lo que es. Las economías regionales totalmente deprimidas, el consumidor que está pagando precios exorbitantes por algunos productos. Bueno, en el medio, por supuesto que hay que analizar con profundidad estos costos de producción. Vemos que un impacto en el movimiento de los combustibles, por ejemplo, se mueven 5% los combustibles y llegan listados con un 5% de incremento. Por supuesto que esto así no tiene que ser, no sucede en otros países. Por ejemplo, los combustibles están solo uno de los aditamentos de incremento, no tan solo el total. Es por ello que es necesario trabajar en estos costos. Por supuesto, no va a ser la solución, pero comenzar un camino de seriedad para poder recomponer todas nuestras economías regionales, para poder darle la mayor oportunidad a todas las pymes y también potenciar el comercio. Bueno, es todo un camino de reconstrucción que nos debemos y que se tiene que realizar, y por supuesto también con todos los actores. Hace mucho que no se ha realizado una mesa de diálogo en cuanto a trabajar sobre los alimentos, pero a trabajar de una manera seria y permanente. Bueno, recién decías que los argentinos en momentos de crisis, observan ustedes, nos corremos a las segundas marcas y cuando estamos en buena situación económica en términos generales volvemos a las primeras marcas. ¿Qué otro tipo de conductas observan ustedes detrás del mostrador que está generando esta situación económica, esta crisis económica? ¿Qué perciben en los barrios? Bueno, se percibe de que muchos productos indispensables en la canasta básica alimentaria están siendo reemplazados y acá aparecen. Si cuando hablamos en términos de lácteos, bueno, hay reemplazos, se deja de consumir, han aparecido estos productos a base de leche, a base de yogur, que por supuesto son más económicos, pero no contienen el mismo componente nutricional y alimentario, o sea, tan solo un 40% es del producto original. También vamos a observar los reemplazos. Si se dejó de tomar leche, ¿qué se consume? 40% se ha incrementado el consumo interanual de té y mate cocido, nutrientes esenciales que se pierden y son reemplazados por productos más económicos. Fue una fuerte caída en el consumo de carnes, de casi un 22%, y no es totalmente reemplazada por otras, sino que también se observan caídas en el pollo. Hoy se migra a menudencias vacunas, menudencias de pollo, en casi también un 45%. Vemos, aparte de elegir y seleccionar segundas y terceras marcas, bueno, la calidad nutricional de esta canasta básica alimentaria necesaria para cubrir todas las demandas nutricionales, bueno, verdaderamente está puesto en jaque su valor nutricional hoy por hoy. Bien, parece la verdad que hablaríamos largo y tendido, pero son tantos los datos de la economía que no dejan de asombrarnos en tantos casos. Te agradecemos un montón este contacto, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Muy buenas noches. Igual por acá. Buenas noches. Porque no solamente estamos hablando, bueno, una cosa por supuesto va de la mano con la otra, pero cómo va cayendo el nivel de alimentación, la calidad de vida de los argentinos con todo esto, ¿no? Sí, cómo se compromete el futuro de los chicos cuando lo que se deteriora es, bueno, el nivel de alimentación de los chicos, ¿no? Estamos hablando de la canasta básica, no estamos hablando de golosinas, no estamos hablando de algunos productos que tienen que ver con el lujo, con el placer, estamos hablando de la canasta básica, del consumo de leche, del consumo de proteínas que vienen de la carne. Son cuestiones fundamentales, pero que además tienen otro componente que para mí es importantísimo. Productos que se generan en Argentina. No solo son básicos de la canasta, sino que se producen acá. Se producen acá, no hay que importarlos, no está atado al valor de la divisa, a ninguna dificultad, ningún conflicto internacional. Hay algo que está sucediendo puertas adentro que no está bien. Abelardo, parece ser que los caminos nos llevan más o menos en la mayoría de los temas a debatir entre mayor o menor intervención del Estado, por ejemplo en este caso en los costos. ¿Es así? Sí, me gustaría redondear un segundito lo que dije antes, que tiene que ver con tu pregunta, que no se me malinterprete. Yo estoy hablando de una mascarada del socialismo, lo que siempre ha ocurrido.
Y estas medidas me parece que están en la misma línea. Son esta especie de caretas, de disfraces, que en rigor terminan ofreciéndole al pueblo lo último, lo descartable prácticamente. La gente está casi condenada ya a comer lo que no es efectivamente un alimento, como muy bien señalaba la señora desde Córdoba. Las leches, hay muchas que ya no son leches, son alimentos a base de leche. Con esto no estoy haciendo un análisis de este tipo, pero lo que quiero decir es que la intervención estatal, en la medida que el Estado siga siendo cooptado por una élite, por un grupo que representa a escasos intereses, entonces vamos a estar siempre en una situación donde se trabaja a favor del capital, a favor de los sectores hegemónicos económicamente. Bueno, la Secretaría de Comercio estaba cooptada por empresarios, eran todos empresarios. Pero por supuesto. Ese es el problema, y a lo que yo aludía con esta idea de una especie de socialismo vernáculo de tanto tiempo, pero que siempre ha intervenido el Estado a favor de los que más tienen. Uno está confiado en de que en el próximo gobierno las cosas medianamente se reviertan. No con esto estoy diciendo, a mí me parece de que nunca hemos estado en una situación óptima, me parece que ningún gobierno lo hizo, pero posiblemente haya la idea de revertir un tanto esto, porque prácticamente es escandaloso. Y no nos pongamos a analizar otro tipo de cosas, como es las frustraciones psicológicas que implica, por ejemplo, el ir bajando cada día más la calidad de lo que uno consume. Sí, evidentemente lo es. Cuando uno escucha ofertas, hoy escuchaba un vino, 45 pesos el litro, y yo pensaba, ¿cuánto cuesta el alcohol? ¿Cuánto cuesta todo? ¿Qué tiene ese vino de 45 pesos? Bueno, lo de las Y vísceras. es vergonzoso que a la gente le hagan consumir eso, y que verdaderamente es como consumir Paco. Lo de las vísceras que recién decía, de la alimentación de un animal. La gente va a las vísceras. Por otra parte, de la otra biblioteca nos dicen, cualquier intervención sobre el tema de los costos de los productos es en vano, arruina todo. Mala intervención. Partamos de esa base. Estamos frente a un Estado que es ineficiente y, como bien lo explicaba Abelardo, siempre está incentivando a quienes están de su lado, a quienes están respaldando, a quienes son socios, muchas veces en cada uno de estos comercios que tienen intervención estatal. Un Estado eficiente, evidentemente, no debería ocasionar nunca un desequilibrio en la oferta y la demanda. Al contrario, si realmente tomase carta en el asunto, le buscaría la vuelta para optimizar los sectores productivos más desprotegidos, como son hoy las MIPYMES, que son las mini pymes, y también, obviamente, aquellos emprendimientos productivos regionales que ni siquiera llegan a un nivel de pyme, ¿sí? Incluso unipersonales. Eso sería un Estado eficiente, que toma carta en el asunto, le inyecta productividad o le da las herramientas a esos sectores para que desarrollen justamente todo su potencial, se apalanquen, utilizando el término contable de lo que significa el apalancamiento, y puedan competir por lo menos utilizando esta ley de góndolas. O sea, la ley de góndolas es preciosa siempre y cuando tengas la otra parte, la otra pata, que es brindar las herramientas a aquellas empresas o a aquellos productores o a aquellos incluso personas en su propio garage o en su propio domicilio que empiecen a producir para insertarlo en el mercado. Si lo único que buscamos es que lleguen solamente la producción y compiten con aquellas que son de menor precio justamente por la cantidad que producen y por el lugar que han ocupado históricamente en el mercado, nunca le vamos a dar el lugar en el mercado que podrían llegar a disputar. Simplemente vamos a estar sometiéndolos a mayores costos, obviamente, mayores controles y obviamente menos consumo. El dato es de que los dos eslabones de la punta la están pasando muy mal. Los productores, y economías deprimidas, y los consumidores que pagan. Y otro dato justamente que hoy leíamos en un informe es que justamente uno de los representantes de los grandes supermercados, estas 12 cadenas de supermercados más grandes de la nación, decía que solamente una tuvo balances positivos. Claro. Las anteriores, bueno, de las 11 cadenas de supermercados, de las 12, perdón, solamente una tuvo un balance positivo.
Las anteriores caída tuvieron del consumo? Evidentemente el consumo ha caído muchísimo. Estas cifras dolorosísimas que nos contaba recién el representante de la Cámara de Almaceneros es un reflejo fiel y real de lo que ha sido la intervención, la mala intervención estatal dentro del mercado argentino y obviamente de los bolsillos de los argentinos. Por malas políticas, nuestro dinero vale mucho menos que hace un año atrás, ni hablar de 2, ni hablar de 3. ¿Sí? No se trata de bastardear al Estado, sino al Estado bobo, este Estado que lo que toca lo rompe. Bueno, a propósito de datos, hoy se conoció un dato que me parece que también, sin estar directamente relacionado, habla de esta situación. Los bancos privados han triplicado sus ganancias en los últimos tiempos y las empresas cada vez están más en mora de pago de préstamos, de pago de sueldos. Ahí vemos también a qué se ha votado, qué camino se ha elegido en estos tiempos. Los bancos que están para servir a las empresas, digo, los bancos cada vez más ricos y las empresas cada vez más deterioradas. Un símbolo de estos tiempos.